Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Ya saben, si les gusta este canal de YouTube, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para seguirnos cada que publiquemos un nuevo video. Y no dejen de invitar a más gente a que se traiga su detergente y se una a lavar en este nuestro lavadero de todos. Quiero aprovechar para agradecer sus saludos y comentarios a Alfredo Bernades, a Verónica Hernández, muchas gracias, a Domingo Tena, también muchas gracias por tu comentario, a Remy Moreno, a Ani Landa, a Paulo Cerezo, a Jordan Rentería y a todos nuestros suscriptores y amigos por seguirnos y apoyarnos. Muchas gracias por su preferencia. Pues bueno, hoy es 2 de mayo. Y aunque el tema por la fecha amerita que hablemos de España, la verdad es que estamos a 3 días del famoso 5 de mayo. 5 de mayo. Ya pasó un mes del 2 de abril y obviamente pues tenemos que hablar de la célebre batalla contra los franceses. Y se preguntarán, ¿cuál batalla? ¿La del 5 de diciembre de 1838? ¿O la del 5 de mayo de 1862? ¿O la del 20 de marzo de 1863? ¿O la del 2 de abril de 1867? Y obviamente me van a responder, la de Puebla. Claro, estamos hablando de mayo. Pero ¿cuál batalla de Puebla? Hay 3 batallas de Puebla. Las de 1862, 1863 y 1867. Y ustedes me dirán, pues la que derrotó a los franceses. Ah, entonces es la del 2 de abril de 1867. ¿No, verdad? Estamos hablando de la del 5 de mayo. Ah, la del 5 de mayo de 1862. Pero no se le ganó la guerra a los franceses. De hecho, se perdió la guerra y nos pusieron a Maximiliano como emperador de México. Y entonces, ¿qué caramba celebramos el 5 de mayo? Pues la verdad es que es una celebración que los gringos hacen porque Porfirio Díaz está muy mal visto por la historia oficial. Por eso el tema de hoy es 5 de mayo, la celebración mexicana más gringa. ¿Y por qué semejante sacrilegio contra los santotes del retablo civil mexicano? Bueno, ahorita lo explicamos. Pero antes, no debemos olvidar que, así como el 16 de septiembre se celebra el 15 de septiembre en la noche, y aunque en todo el mundo sí se celebra la independencia de México, en una fecha que no es, solo se celebra en las embajadas mexicanas del mundo, no en las calles de las naciones. Pero solo la celebración del 5 de mayo se celebra popularmente en los Estados Unidos. Y es una de las 3 grandes fiestas que se celebran en aquel país, junto con el, obviamente, 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos, y el Super Domingo, que es la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, el Super Bowl. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que con la excepción del 4 de julio, en las otras 2 fechas es cuando más guacamole se consume. De hecho, el mayor consumo mundial de aguacate mexicano se da en Estados Unidos en el Día del Supertazón y en el 5 de mayo, siendo este último el día más mexicano en Estados Unidos. Bueno, hasta tacos, burritos y mayonesa. Mayonesa se consume. ¿Mayonesa? Sí, por esos errores de interpretación de una lengua extranjera. Porque se ha confundido el número 5 con la palabra sink o hundir, y mayo con una contracción de mayonesa. Por eso dicen 5 of Mayo, 5 of Mayo, 5 of the Mayo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el despipurre de la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862? Bueno, pues aquí vamos a explicar ese merequetengue que está muy mal entendido en Estados Unidos, pero peor entendido en México. Vamos a ver. Primero, vámonos por el principio. La primera intervención francesa es mejor conocida como la Guerra de los Pasteles. Digamos que cuando hablamos del nombre de las guerras de la humanidad, pues esta es la guerra con el nombre más estúpido que pudo haber y tenía que ser en México. Y todo sucedió porque en 1832, un contingente de tropas de Santa Anna causaron destrozos después de no pagar los pasteles que comieron en el establecimiento del francés Monsieur Remontel en Tacubaya. Consumo y daños que ascendieron a la cantidad de 60,000 pesos de aquellos tiempos, cantidad que obviamente el gobierno mexicano se negó a pagar
y que entorpeció las recientes relaciones diplomáticas con Francia, porque el embajador francés, el barón Antoine-Louis de Fouday, hizo la reclamación formal al gobierno de Anastasio Bustamante por ese y otros daños que había habido contra franceses. Y toda la suma ascendía a una indemnización de 600,000 pesos que México se negó a pagar, lo que aumentó las tensiones y el conflicto escaló cuando en Tampico fue fusilado un filibustero francés, lo que desembocó en una reclamación militar por parte de Francia con la presencia de buques franceses en Veracruz y el ultimátum de pago para el 15 de abril de 1838 por 600,000 pesos de indemnizaciones, más 200,000 pesos por el gasto logístico de las tropas francesas que salieron desde aquel país hasta las costas de Veracruz. Ultimátum que fue desatendido y que obviamente al día siguiente estalla en un conflicto con el bloqueo de los puertos mexicanos. Y el 21 de noviembre de ese año, Francia bombardea el fuerte de San Juan de Ulúa, por lo que México en respuesta le declara la guerra a Francia el 30 de noviembre y se dio la primera batalla entre franceses y mexicanos el 5 de diciembre de 1838. Batalla en que Antonio López de Santa Anna pierde una pierna y bueno, a esa pierna le hizo honras de estado y se sepultó en el Panteón de Santa Paula, donde ahora se encuentra el crucero de Paseo de la Reforma y Eje Central allí en la Ciudad de México. Total, que como quedó bloqueado el comercio, pues afectó a Inglaterra y este país intervino para negociar la paz, que se logró en 1839, en marzo para ser precisos, y se firmó el compromiso de pago del gobierno mexicano y el retiro de las tropas francesas, pero México no cumplió con su parte y se quedó ese pendiente que después se cobraría por las armas unos años más tarde. Fue precisamente por las deudas que México volvió a ser invadido por Francia. Porque, a ver, los mexicanos, hay que reconocerlo, el gobierno mexicano fue bastante traicionero, o los mexicanos de aquel tiempo fueron bastante traicioneros durante la Guerra de Reforma. Porque mientras Comonfort había contratado deuda que incrementaba la deuda que ya México había contratado desde que fue independiente de los tiempos de Iturbide, bueno, pues en el conflicto entre liberales y conservadores, los liberales, los juaristas, obtuvieron dinero de Estados Unidos. De hecho, por ahí viene el asunto del Tratado Maclean-Ocampo. Pero del otro lado, tampoco eran peritas en dulce. Los conservadores se llegaron de recursos provenientes de Europa. El problema es que estaba pendiente la deuda de los gobiernos mexicanos anteriores y ahora se añadía la deuda contratada por los mexicanos en pugna, las acciones en pugna. Y esa fue la oportunidad de oro para que un tipo llamado Jean-Baptiste Jecker, un suizo que se hizo pasar por francés, pues se hiciera de la casa Montgomery Nicholl Company, que era el acreedor del gobierno mexicano hasta 1844. Y el nuevo deudor aprovechó el conflicto entre liberales y conservadores para hacer puro agiotismo con México. Y estuvo prestando dinero a los conservadores. De manera que cuando triunfan los liberales en 1861, pues estaba pendiente esa deuda. Y Benito Juárez la desconoció. De hecho, anuncia la suspensión del pago de deudas. Y entre ellas estaban estas, los famosos bonos Jecker. Y obviamente Jean-Baptiste Jecker aprovechó para quejarse por el impago con el emperador francés Napoleón III, al que le prometió el 30% de la recuperación de la deuda que México tenía. Por lo que Francia se sumó a España e Inglaterra para reclamar los pagos. Y aunque el gobierno de Juárez sí se sentó a negociar con los tres países para tratar de reacomodar los pagos, que aceptaron España e Inglaterra, Napoleón III tenía otros planes, porque consideraba necesario que hubiera una monarquía europea en América para frenar el expansionismo estadounidense, y el pretexto era invadir a México a partir de sus deudas. De manera que las circunstancias fueron propicias para que Francia no aceptara renegociar la deuda mexicana y aprovechó para enviar tropas a las costas el 8 de diciembre de 1861, ocupando Veracruz y de ahí hasta Orizaba. Y después avanzó ya sobre el territorio continental en mayo de 1862, para tomar el enclave de Puebla, que estaba prácticamente a las puertas de la Ciudad de México. Y los franceses avanzaron con exceso de confianza. De hecho, el general en jefe del cuerpo expedicionario francés, de nombre Charles Ferdinand Latreille, que era el conocido como el conde de Lorenzes,
envió un telegrama anticipado a Napoleón III anunciando la victoria contra los mexicanos, pero no contó con que el ejército al mando del general Ignacio Zaragoza, que estaba al frente del Ejército de Oriente, para los que allá en la Ciudad de México, en Iztapalapa, viven en esa colonia, sepan por qué se llama así su colonia. Bueno, pues el Ejército de Oriente tenía mejor conocimiento del terreno y había desplegado diversos contingentes. Ninguno estaba plenamente preparado, el ejército francés era muy superior, era el mejor ejército del mundo, pero tenían conocimiento del terreno y se dividieron en flancos para defender el fuerte de Loreto y Guadalupe, que estaban defendidos por Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Y ellos utilizaron la artillería contra los franceses que iban avanzando en campo abierto. Entonces pues, diezmaron a las fuerzas francesas. Y cuando ya estaban disminuidos, aparecieron en otro frente los indígenas Acapuastlas y los pobladores de Tetelá de Ocampo. Y los sorprendieron en una lucha cuerpo a cuerpo, con lo que las armas francesas quedaban inutilizadas. De nada les servía tener fusiles cuando ya tenían tan cerca al enemigo con machetes, y tampoco les servían los cañones de artillería. Era tan cercana la lucha que no pudieron contra los mexicanos. Y obviamente pues los franceses quedaron inutilizados. Así, con un contingente de 2,000 mexicanos se pudo vencer a un ejército de 6,000 elementos del mejor ejército del mundo, los franceses, y los obligaron a retroceder hasta Orizaba, donde permanecieron durante un año sin que fueran expulsados por las tropas mexicanas. Y después de esa batalla ganada, Zaragoza le escribe al presidente Benito Juárez el célebre mensaje que dice: las armas nacionales se cubrieron de gloria. Y el conde de Lorenzés pues terminó haciendo el ridículo, pero no hablamos nada de la segunda batalla de Puebla, porque mientras estaban en Orizaba los franceses recibieron refuerzos hasta por 28,000 soldados más 7,000 mexicanos conservadores que estaban aliados con ellos contra 21,000 mexicanos leales a los liberales, a los republicanos de Juárez, y pues se dio un segundo encuentro el 20 de marzo de 1863, que después de un sitio de 2 meses terminó perdiendo el ejército mexicano, que ahora estaba al mando de Jesús González Ortega, y terminó rindiéndose frente al federal Frederick Forey el 17 de mayo de 1863. Y de ahí el avance francés ya no tuvo ningún obstáculo hasta la Ciudad de México, que triunfan los franceses en junio de 1863. Y al año siguiente, en 1864, Maximiliano de Habsburgo es enviado a México y se convierte en el emperador. Ahora, ¿por qué no participó Zaragoza en la segunda batalla si ya había vencido a los franceses un año antes, el 5 de mayo? Pues porque Zaragoza murió en la misma ciudad de Puebla 4 meses después de haber derrotado a los franceses. Y lo peor es que no murió en una acción militar, sino que murió de tifus. Bueno, pero ¿y por qué entonces no se terminó de expulsar a los franceses si estaban en Orizaba? Pues porque México no solamente estaba peleando contra los franceses, sino que dentro de México había una guerra de guerrillas entre los republicanos liberales de Juárez y los monárquicos conservadores de Miguel Miramón. Y con todos esos frentes abiertos, pues era más real la amenaza de los conservadores que la de los franceses. Y entonces ahora, pero si los liberales ya habían recibido financiamiento anterior desde Estados Unidos, ¿por qué no lo hicieron de nuevo y no ayudaron los gringos a México? Pues porque justo en 1861, cuando Juárez suspendió el pago de la deuda, Estados Unidos estaba un poquito ocupado. Resulta que estaba en plena guerra de secesión y los gringos pues estaban atendiendo su propia guerra y pues, no estaban ocupados de lo que estaba ocurriendo con la intervención francesa en México. Fue la oportunidad que vio Napoleón III para invadir México y de pasada ponerle un freno al expansionismo estadounidense con una monarquía europea apoyada por Francia en las narices de Estados Unidos. Y entonces, pues ¿por qué no se logró el imperio de Maximiliano si tenían todo para lograrlo? Pues porque en México seguían las guerrillas entre liberales y conservadores imperiales y no se podía restablecer la paz. Además de que en 1865 terminó la guerra civil en Estados Unidos y volvió a poner atención a sus intereses en el continente americano, estando obviamente México entre sus planes, y era prioridad que se fueran los franceses. Por lo que ahora sí se pudo financiar a Juárez para que combatiera al imperio de Maximiliano. Y para colmo, Francia ahora necesitaba recuperar a sus tropas para atender la crisis en Luxemburgo ante la inminente guerra que se iba a dar con Prusia, e incluso Bélgica también estaba involucrado en ese conflicto. Y obviamente
Napoleón III no iba a apoyar a México dejando las tropas en ese país, y Bélgica, de hecho, la familia belga del rey de Bélgica pues eran parientes de la emperatriz Carlota, pero estaban también involucrados en esa potencial guerra contra Prusia, y pues no les interesó tampoco México. Así que el Imperio Mexicano se quedó sin las tropas francesas que le daban apoyo, y el último reducto francés que quedaba fue derrotado por Porfirio Díaz el 2 de abril de 1867, en la Tercera Batalla de Puebla. Es así en donde México ganó definitivamente y expulsó para siempre a los franceses. Y entonces, ¿por qué celebramos el 5 de mayo y no el 2 de abril? Pues porque la historia oficial hizo de Porfirio Díaz un villano, y no le iban a reconocer que él era el gran héroe que venció 2 veces a los franceses. Y en pleno siglo XX, durante el gobierno revolucionario, se cambió la fecha de la celebración de la Batalla de Puebla, hicieron la historia oficial, y ya no fue el 2 de abril, sino el 5 de mayo. Y aquí es donde entra Estados Unidos en esta fiesta, en esta celebración, sin haber sido invitado. Hay 3 causas para que los gringos celebren con tanta algarabía el 5 de mayo. La primera es que Ignacio Zaragoza nació en Texas en 1829, aunque bueno, en ese tiempo era parte de México, así es que Zaragoza era un mexicano tejano. Pero durante su niñez se convirtió en un tejano independiente y después en gringo. Y su padre decide emigrar a México hacia 1844, por lo que Zaragoza volvió a ser mexicano. Pero para los estadounidenses, el primero que vence a los franceses fue un tejano. Y ahí no para la cosa, hay más. Resulta que desde 1848, los mexicanos que se quedaron en Texas buscaron mantener el vínculo con su origen, y Zaragoza es el símbolo de esos vínculos. Pero también en la década de 1960, la comunidad chicana realizó manifestaciones por la defensa de los derechos de los chicanos y tomaron el 5 de mayo como fecha de celebración emblemática, para que después se convirtiera en el Día del Orgullo Latino, que se celebra habitualmente en Nueva York, en Chicago, en Phoenix, en Washington y en otras muchas ciudades de Estados Unidos. Hasta el punto de que en aquel país confunden el 5 de mayo con la fecha de la independencia de México, cuando México se independiza de los europeos, que de alguna manera sí tiene cierta justificación, porque en 1823 el presidente estadounidense James Monroe establece su famosa doctrina Monroe, América para los americanos, y no se iba a permitir que ninguna monarquía, y menos de origen europeo, se asentara en suelo americano. Por eso Joel Poinsett tuvo éxito en deshacerse de la monarquía de Agustín de Iturbide y utilizó a Vicente Guerrero, a Santana y a Guadalupe Victoria para imponer una república en México. Y lo más importante es que quien sí materializó el cumplimiento de la doctrina Monroe no fue Estados Unidos, sino México, porque mientras Estados Unidos estaba ocupado en su guerra civil, fue México el país que expulsó a las monarquías europeas del territorio americano. Y aunque en un principio el héroe era Porfirio Díaz, pues este terminó cayendo de la gracia de Estados Unidos, porque en 1909 se negó a ceder a las pretensiones estadounidenses para cancelar el tren transísmico que comunicaba del Océano Pacífico al Golfo de México vía tren y le hacía competencia al Canal de Panamá. Como no quiso, pues Estados Unidos financió a Madero, y ahí está el verdadero detonante de la Revolución Mexicana. Así que México fue el país que hizo posible el sueño de América para los americanos que tanto pregonaban los gringos, y en consecuencia hay suficientes motivos para establecer vínculos entre México y Estados Unidos en una celebración común, en la que la hipocresía estadounidense se demuestra una vez al año. Los gringos se ponen sombreros, recurren a los clichés de lo que es mexicano, y hasta en la Casa Blanca se hace una celebración en que el presidente en turno, con un pésimo español, dice "Viva México" en el 5 de mayo.
y se atascan de mayonesa, sin que ni gringos ni mexicanos entiendan qué carambas pasó el 5 de mayo de 1862, en una guerra que habían ganado los franceses, que nos trajo a una monarquía europea en México, que resultó más liberal que la República Juarista y que solo terminó creando confusiones ideológicas tan retorcidas que hasta el actual presidente mexicano no entiende y confunde a los demócratas liberales del siglo XXI con conservadores del siglo XIX. Y él se ostenta como liberal, aunque en el fondo sea más conservador y centralista que el mismísimo Santa Anna. Por eso es bien importante conocer la historia, para saber cómo es que hemos llegado a este punto en que lo ignoramos todo, no entendemos nada, pero nos sumamos a la histeria colectiva y patriotera de reivindicar lo que no entendemos para nada, cuando héroes y villanos huecos en una trama incomprensible y bizarra. Pero, va, haya sido como haya sido, ¡viva México, carbones! Aunque no entendamos nada. Así que, el próximo miércoles 5 de mayo, espero que sea la primera vez que podamos entender que el 5 de mayo es más una fiesta gringa que mexicana, y que si vamos a festejar la derrota y expulsión francesa, mejor vamos celebrando el próximo 2 de abril sin demérito del 2 veces heroico Porfirio Díaz, que sí venció a los franceses y que terminó convertido en un villano de la historia oficial mexicana por haberle dicho que no a los gringos. Al final, como la historia la escriben los vencedores, no le dan oportunidad a los vencidos. Pero para eso están programas como este, para poner las cosas en su lugar, con protagonistas de carne y hueso que tuvieron sus momentos luminosos y sus episodios oscuros. Así que piénsenle, ¿diremos ¡Viva México! ¿O haremos un buen juicio de la historia y en 11 meses celebremos la victoria mexicana del 2 de abril contra los invasores franceses en su 155 aniversario, en vez de hacerlo el 5 de mayo en el 160 aniversario de una victoria pírrica que se convirtió en derrota? Vaya chisme, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y con él nuestra emisión de hoy, que esperamos les haya gustado. La compartan, se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Y por supuesto, hagan saber sus inquietudes y propuestas temáticas aquí, en la caja de comentarios. Es todo por hoy, pero yo los espero el próximo domingo para echar un buen chisme sobre la independencia de España, origen de la hispanoamericana. Yo les deseo por mi parte un excelente día y nos vemos la próxima aquí en La Historia en el Lavadero. Adiós.